explicaros un poquito mis impresiones al conectarme, al ser parte ahora de un curso que lo da Thomas Howell y que durará unos meses. Y me gustaría, ya que algunos habéis mostrado vuestro interés, mostraros un poco, no tanto lo que dice el curso, sino que impresiones que también se conectan con las maneras en que yo misma trabajo en mis grupos, en mis consultas individuales. Entonces, también lo voy a ir traduciendo al inglés, ¿vale? Y espero que tengáis paciencia conmigo. I'm going to have to do this in English and Spanish. I hope you are patient with me. And I wanted to give you my impressions to do with the course that I just enrolled with Thomas Howell. That you might know. You can find him. He has lots of videos in English, and is an amazing, very wise man who is teaching us a lot about trauma and the healing of trauma. And the course I'm doing now is to do with how can we heal trauma with a perspective, a spiritual perspective, which is very, very interesting. And I have already been working out of anthroposophy myself in individual work, and out of my own research in my life. But this is going to be very deep and very important, and I hope to give you my impressions the next months, and I hope that maybe a group could be built in English and another in Spanish. I live in Barcelona, but I have clients in London, so I'm happy to do it in English as well. Voy a continuar con el español y voy a ir para arriba y para abajo con los dos idiomas. Quiero decir que el trabajo de Thomas ya por unos años me ha impresionado mucho. Es una persona muy difícil para mí expresar, muy sabia, muy sabia, que además tiene mucha claridad, que ha desarrollado la explicación de lo que es el mundo interior, el mundo espiritual, de cómo podemos trabajar con la comunicación, con las relaciones, con la transformación, y ahora se está dedicando muchísimo en los últimos 2 o 3 años a explicar cómo nos sanamos de los traumas, tanto individuales como colectivos. Thomas has focused on the work of transformation and inner studies, and also the work of relationships, communication, and now the last 2 years perhaps more with how to heal trauma individually and collectively. He has a lot of love for group work as well. And so it is, in my case, I love working in groups, with groups, conscious groups. And so through groups, we achieve a kind of awakening, a kind of, awakening through each other, a healing that many times cannot happen individually as we alone. So he's giving me a kind of release, a kind of confirmation of what I do and what I discover. And in that sense, I feel very synchronized with him and tuned. And there is so much that he explains that I cannot explain. You know, I see sometimes, but I cannot explain. And he is always managing to explain with new sentences, new words, what nobody has done yet. Así que en mis grupos yo siento el alivio y la compañía, el apoyo de cómo trabaja Thomas desde hace años, porque Thomas puede definir con sus palabras y sus frases cosas que yo no puedo definir aún, pero que estoy viendo, muchas de ellas.
y que me encanta oírlo, cómo él aprecia el trabajo en grupo para el despertar de las personas, para facilitar como un contenedor donde el mundo espiritual puede ayudarnos, puede darnos más fuerza, puede darnos más sabiduría, ¿vale? Entonces es esa práctica de escuchar y expresar que tiene un efecto muy positivo en las almas para después encontrar también el camino, ¿vale? Esa apreciación de los grupos, del trabajo, de la necesidad de curarnos unos a otros en grupos a base de escucharnos y de expresar, esto ha sido muy similar en mi trabajo. So, we are talking here about trauma, don't we? And Gabo Mate, that many of you might know, also says that trauma is not what happened to us. Trauma is the results in our body of what happened to us. Yeah. So the results very often are separation, disintegration, disconnection, and that has the results that we cannot perceive life clearly. Yeah, we perceive life through the lenses of that trauma. So we need this restoration, we need this integration. Voy a explicar ahora un poco lo que Thomas y también Gabo Mate están explicando sobre lo que es el trauma, y ellos dicen que el trauma no es realmente lo que nos ha pasado ahí fuera, sino que es lo que nuestro cuerpo, la reacción de nuestro cuerpo a lo que ha pasado fuera. Así que siempre tenemos los efectos en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en nuestro sistema nervioso, y ahí es donde hay que trabajar también. Los efectos son pues el sentido de estar separados, el sentido de sentirnos desintegrados, de sentir esa desconexión, y lo que nos lleva a percibir el mundo y vivir en un modo que no nos deja ver con claridad, ¿vale? And so the need for restoration, yeah? The need for integration, for really embracing more of the world inside us, and the need of healing. So through healing, we create more space. We create a new space inside us so that more of the world can live inside us. And therefore, we can then perceive better, more clearly, we are going to be more connected to the earth, yeah, more grounded. So we are more capable to perceive more, yeah, and refine the perceptions and deepen the perceptions. So in that sense, a lot of what I'm talking is very much things that I already discovered, many of them, and it's so gratifying to listen to it in a new way of explaining it. Así que hay la necesidad de restaurar, de integrar, de aprender, y en este sentido vamos a crear más espacio dentro de nosotros, ¿vale? Cuando nos sanamos, cuando nos restablecemos, nos integramos, nos unificamos, se va a crear un nuevo espacio donde más del mundo va a poder vivir dentro de nosotros. Fijaros, qué cosa más bonita que explica Thomas. Más del mundo podrá vivir dentro de nosotros. Así que practicaremos ese poder, podemos practicar ese poder para integrarnos, para digerir, para aprender. Así que podemos percibir más, podemos refinar lo que percibimos, podemos percibir con más profundidad, imaginaros. Esto ya es vivir un poco diferente, la verdad. Así que este es el camino de la restauración, de la integración, de vivir con más amplitud, con más espacio.
y esta es una manera en que él lo explica y que yo pues también he podido vivenciar y vivir. And then one of the things that I really like as well, and in that way Thomas mentions this, and also Art Geisa mentions this, and they say lo que está en el camino es el camino. That which is in the way is the way. Esto significa que si estamos con resistencias, pues el camino será pues acoger las resistencias, entenderlas, darles expresión, ¿no? O los miedos, o explicar los obstáculos. Todo esto va a hacer que se abra ese camino, ¿vale? No será una buena opción hacer como que no existe, apartarlo, aunque a veces se puede hacer por un momento, ¿no? Pero sí que hay que darle ese espacio, hay que acogerlo para que se abra el camino. Lo que está en el camino es el camino. Y en este sentido es muy bonito porque él dice que en la vida nos vamos a encontrar con obstáculos, con dificultades, y que precisamente por mucho que hayamos trabajado, nos viene la próxima dificultad. Y lo importante es pararse, reflexionar, utilizar los recursos que tenemos, ¿no? Y de nuevo integrar, de nuevo digerir, de nuevo aprender y volver a caminar. Fijaros, no se trata de hacer como que esto no existe, ¿vale? Con esa necesidad que tenemos de fijar nuestra sanación, ¿no? El típico comentario de un cliente que te dice cuánto va a durar, cuando es esa limitación que hacemos de nuestros procesos de sanación, ¿no? Y él está también puramente en contra de esto, ¿no? Él dice que dejemos ir la necesidad de fijar nuestros tiempos de sanación, ¿no? Porque el trauma es un largo camino que podemos superar, que podemos liberarnos, pero es un camino y que la vida es un camino de aprendizaje y que esto no lo podemos estar limitando y haciendo como que es erróneo cuando damos signos de que no estamos aprendiendo o que no estamos superando del todo o que no somos perfectos, ¿vale? Estas señales que hacemos de esto es erróneo en mí porque ya tenía que haber superado o ya tenía que estar perfecta o ya hice esa terapia y ahora este tema me vuelve a salir. Lo hacemos siempre como si fuera erróneo porque no estamos entendiendo que esto es un camino, ¿vale? Así que muy importante este tema. I'm going to explain it now in English, and it's this path of learning that Thomas is referring to, and is very important as well in biography work, in our groups, with our clients. And it is that in this way we are facing in life, we are finding difficulties, yeah? And he says, with each difficulty we find, each obstacle, each stone in the way, we need to stop and do this reflection, this digesting, this moment of taking care, of practicing spiritual abilities, and then integrating, then learning, and then carry on the way. And that's the way, that's how we can do as humans in our path. It's not good, he says, let go of the need to fix your process, to fix the time, to limitate. If you start a therapy, you say, okay, how long? I want to do so many months or many weeks, and that I should be over with it. Yeah? And if I didn't learn completely, or if I'm not perfect enough, or if I repeat patterns, I make myself to be wrong or somebody else. So that's really clearly is going to get you stuck in the way. Yeah? Así que the path is that path of learning that will open us
to the next learning and the next healing and the next learning as a process, ¿vale? And he says that suffering and disconnection is not something wrong. It's the consequence of shocks, stress, yeah? And he says this is an intelligent process of our body, of our makeup, of our soul, yeah? It's an intelligent process to protect us, to generate a self-container, self-protecting environment that then we can also transform, yeah? But it's not wrong to be suffering, it's not wrong to be disconnected or having symptoms after traumatic symptoms, yeah? So all this learning we have from Thomas is incredible. So he also introduces a lot the word compassion, yeah? And I'm going to go into the Spanish, and I'm almost finishing. Sigo con esta idea de que el camino es un camino largo de aprendizaje. Somos humanos, no somos máquinas que hemos llegado a una perfección y ya no se puede llegar a más, ¿no? Queremos llegar a esa perfección, queremos llegar a donde queremos llegar y muchas veces nos impacientamos, no nos damos tiempo, decimos que es erróneo, que lo hemos hecho mal, que algo es erróneo porque estamos repitiendo cosas, repitiendo patrones, queremos que ya hemos hecho terapia y ya no tendríamos que tener estas preguntas, estas inquietudes. Entonces él dice que la vida es un camino de aprendizaje, es un camino de sanación y continuamente estamos en ello, ¿no? Que limitarnos con esto va a ser estancarnos, ¿vale? Esto es muy bonito como lo explica y ya lo he dicho, es parar, digerir, entender, sanarse, curarse, recuperarse, integrar los aprendizajes, la sabiduría, transformar esas experiencias en sabiduría, en más aprendizaje. Y ahí es cuando podemos acoger más del mundo, vamos a acoger más de esos desafíos, de esas buenas cosas que también nos llegan y de esas increíbles experiencias espirituales también que nos van llegando más y más. Pero hay que ir trabajando de estos modos, ¿vale? Entonces también explica que el sufrimiento y la desconexión, que son las causas de esos traumas, de esos paquetes que llevamos incluso del mundo de los ancestros, del mundo de las culturas donde vivimos. Todo esto no es erróneo, hay que mirarlo con un toque de compasión porque es un proceso, dice él, inteligente, que se da para protegernos, pero que sí es esencial que despertemos porque hay caminos ahora de sanación. Y es lo que Tomás y así lo mismo en nuestra asociación, en nuestros grupos, estamos intentando por muchísimos años de hacer que los procesos sean conscientes, que los procesos de aprendizaje sean continuos, que podamos tener más sabiduría, integrar más de ese mundo dentro de nosotros, que nos salgamos de la crítica hacia nosotros o los demás, por no haber llegado, ¿ya? Y que abracemos esas dificultades como un momento de crecimiento y un momento donde podemos expresar gratitud a la vida, ¿vale? Entonces, también él incluye observar, ¿no? Observar con calma, esto también lo digo yo, ese saber observar de la vida, ¿no? Y de las situaciones. Por ejemplo, hablando con clientes muchas veces se impacientan porque dicen, bueno, no estoy logrando esto, ¿no? Quisiera estar en otro sitio o haber ya tenido tantos éxitos más o haber superado esto o lo otro. Y entonces yo les digo, bueno, pues habrá que calmar un poco esto, aunque le vamos a dar un lugar, ¿no? De escucha, pero calmarlo un poco porque es casi mejor trabajar con las
preguntas, formular preguntas claras, intenciones claras de a dónde quiero ir, y entonces también abrazar la idea de que la vida es un proceso, de que estamos poniendo semillas, de que a lo mejor hemos puesto ya muchas semillas y hemos hecho muchas cosas, pero a lo mejor no todas se van a realizar, ¿no? Y aquella humildad de la que habla Thomas, ¿no? Que trabajamos también con aspectos espirituales como la humildad, nos hablaba, y esa humildad de que no lo sabemos todo, ¿no? De que nos salgamos de tantas opiniones, ¿no? De que no lo vamos a saber todo, ¿no? Así que tener esa abertura de que yo no lo sé todo. Así que ya para ir acabando voy a traducir al inglés por un momento. And I was saying here that this modest way that Thomas is showing, this humility, that we don't know everything, yeah, and that will really help. We don't know everything, and so instead of getting very uptight about next steps in life, that I want to be in another place than I am, to acknowledge where we are, to make intentions of where we want to go, calm it down, and put clear questions about what we feel we need, how we feel the call inside. So describe it well, deepen, refine, acknowledge your question, acknowledge where you want to be, acknowledge that everything is not going to come in this life, that we are putting all these seeds, sowing the seeds, and not all of them are going to be realized this time. So somehow it will move more if we say, this is what I am feeling, this is what I want, or where I want to go, this is my intention, and this is my question, my intention, and I acknowledge how I feel the urge, but not to get desperate, because then we are getting in the way of getting it, yeah? So we have to learn these skills to learn how to move our future, how to draw it towards us. So now, to finish, I want to say that one thing that I really feel I really like from Thomas is the word witnessing. I love this for years. I encourage people this witnessing, this in the groups, witness each other, witness our inner life, and witness the world events. For me, this contemplation, this witnessing, is so good in terms of spiritual activity, because it takes us to observe the synchronicities that are coming towards us and are making our projects go. The synchronicities that are happening in world events that normally we don't see. And it's very important that we see things that are happening that come to resolve the big problems or give a contribution. So he believes in the action of witnessing as collective consciousness what is happening with the world, what is happening with our life, and not so much with a critical eye, but with an openness, with a contemplating attitude. And that's great. I wanted to show you how the work of Thomas and my work really are going very much hand on hand. And he also says, where are we feeding ourselves? Where is the nourishment, the nutrition that sustains us, spiritual nutrition? And he initiates processes in the groups so that we can accompany each other. And that's also generating a kind of energy. And that's what I experience now in this group, new group with Thomas, that there is a new energy around me, which is the group energy, the intentions we all made,
the good energy that he moves. And in this togetherness, things are moving for all of us, and therefore for our clients, for our groups. So I'm very happy to keep in touch with you. And as I said, if you want to make a group online in English, I will do it so that we can keep on track with this. And basically, he is asking for the practice of the spiritual practice, whatever you are practicing, being meditation, being prayer, being writing a personal diary, all this practice, yeah? And how our inner calling is going to be a place of learning, a place of knowing. And he says it is in itself a spiritual resource. So we need to go there and sit with our inner calling, sit with it, really stay with it, and contemplate it, and see how it resounds as this amazing deep work that he does of really subtle staying with, acknowledging, witnessing, inside, outside, yeah? So this inner calling that we all have, to observe it, to see how it manifests, to see how it feels. And he says this is becoming a resource, and spiritual resource for you and your life. Actually, I would add that then it becomes it becomes future. It becomes the inner calling also takes us to the world, takes us to be engaged, and then the future comes towards us. And also the future in the practice of new projects, new initiatives, that is also healing the past. Yeah, you can heal the past by going to the past, witnessing, holding, working with it, or you can heal as well with working towards a new creativity in the world, which gets you engaged, which gets you embodied, and also brings something of the future, something of the newness that is going to be healing for you. I hope this is going to be good for you as well, yeah? And he says as well, we go beyond our sense of polarity, getting into polarization, yeah? This connection, it moves us into connection, and it moves us towards the overcoming of trauma. Okay? Embracing more of the world inside us. So, this is how I wanted it today, because I have clients in London. I wanted to do it for them. And as I said, please get a group together, and we will do it in English, and I will make reflections on how to work with traumatic events, how to work with overcoming overwhelm, and get more into spiritual healing. Okay? Goodbye in English. Now I go into Spanish. Vuelvo otra vez al español para cerrar. A ver, que me estoy dejando, que he dicho en inglés. He dicho que también Thomas, como lo hago yo en mis grupos, cuando inicia un proceso de grupo, pues todos nos sentimos sostenidos, aliviados, nos sentimos con una energía nueva, con cosas que se abren en nuestra propia vida, nos sentimos acompañados en un proceso. Así que él estimula la práctica espiritual, la que elige cada persona, como podría ser pues escribir un diario personal, meditar, hacer oración, lo que sea que te va a nutrir espiritualmente, ¿vale? ¿Qué es lo que te nutre? Y también habla de nuestra llamada interior, ¿no? ¿Qué es lo que te llama interiormente? ¿Vale? Y en esa llamada, él dice que es un lugar, a ver que se nos va un poco esta luz, este lugar de la llamada interior
él recomienda que nos vayamos allá, lo meditemos, lo contemplamos, estamos con ello, ¿vale? Me gusta porque él tiene estas maneras de trabajar tan sutiles, de realmente hacer esa presencia, witnessing, presencia en nosotros, en nuestra llamada interna. ¿Cómo se manifiesta en el mundo? ¿Qué es lo que ya estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos escuchando? Esta llamada, él dice que este lugar en nosotros es un lugar de saber, de algo que ya sabemos. Y dice que se convierte en un recurso en nuestras manos, el recurso espiritual, en un lugar de aprendizaje. Y yo quiero adicionar que muchas veces nos desesperamos y decimos, hey, yo quiero estar en otro lugar de donde estoy, yo quiero ahora con 37, con 50, con 70, quiero alcanzar otra cosa, más éxito, más algo que aún me queda pendiente, pero me desespero. Y entonces yo les digo, bueno, con el desespero, que bien está también trabajarlo, ¿no? Darle un lugar, pero habrá otras cosas que nos van a ayudar mucho más, ¿no? O al mismo tiempo nos va a ayudar. Y va a ser, pues, calmarse, reconocer que no todo va a llegar al mismo tiempo y rápido, que a lo mejor algunos proyectos no se van a realizar, que vamos a iniciar y otros los van a acabar, o vamos a poner semillas. Y entonces estar tranquilos también con ese saber de que no lo sabemos todo, ¿no? Esa humildad que también hay que trabajar en el camino espiritual, y es no lo puedo saber todo, ¿no? Y entonces ahí hacemos un camino de expresar nuestra pregunta. Expresamos nuestra pregunta, observamos dónde estamos, observamos la añoranza de estar en otro sitio, la expresamos. Y todo esto bien, pero con calma. Hacerlo bien consciente, bien calmado. Y ahí es cuando se empieza a mover. Porque todo va a moverse en el momento que tenga que moverse. ¿Sabéis aquello de que la divinidad, el mundo espiritual no nos da lo que queremos, pero nos da lo que necesitamos? Pues algo así. Se va a mover, va a haber las sincronicidades que se necesitan en el momento adecuado. Y no hace falta que nos demos con la cabeza en las paredes, ¿no? Sino que decimos, entiendo que tengo una inquietud, que tengo una ansiedad incluso, pero voy a bajar el tono de la ansiedad aceptando que hay sus tiempos, sin embargo no dejándolo, sino escribiendo lo que yo necesito, lo que a mí me gustaría, lo que esa llamada me está diciendo, y dando su espacio, dando su tiempo, escribiendo la pregunta, haciendo la intención. Os estoy dando un poco las claves de cómo movilizar esto, ¿vale? Así que ahora ya voy acabando. Él habla mucho de witnessing, presenciar. Presenciar adentro, contemplar, presenciar fuera y presenciar los eventos del mundo. Es una palabra muy bonita, witnessing, como presenciar, como ser testimonios de. Y esta es una presencia calmada que tiene mucho poder, ¿no? El poder de la presencia. Y esto transforma, esto ayuda al mundo a acompañar al mundo en esas transiciones, en esas guerras, en esas cosas absolutas. Pero que si observamos de esta manera vamos a poder ver cosas que pasan, que las perdemos normalmente, ¿vale? Vamos a poder ver pues declaraciones que van a ayudar en tiempos de guerra, vamos a poder ver cosas muy positivas que se están dando y que no habíamos notado, ¿vale? Así que bueno, la comparación de cómo trabaja Thomas y cómo trabajamos en estos grupos desde hace 27 años casi es bastante similar. Él hace una expresión de cómo trabajar y de lo que ve y de cómo nos va ayudando, que es muy nueva, cómo expresa él todas estas cosas de una forma muy nueva, ¿vale? Que tiene mucha sabiduría y además tiene simplicidad, muy poderoso. ¿Okay? Así que me gusta mucho acabar con esto de acojo más del mundo dentro de mí, hago más espacio
En este sentido puedo ver más, y voy más allá de la polarización, de las opiniones, de la desconexión y del trauma. Voy más allá de esto y puedo remontar todo esto, ¿vale? Pero es un camino. Así que os animo a que también aquí en español hagamos un grupo. Se podría hacer online, quizá es mejor, y vayamos siguiendo en estos próximos meses el tema de cómo nos curamos del trauma, ¿vale? Trauma individual, trauma de los ancestros y trauma colectivo. Es el trabajo por excelencia que nos toca hacer cuando despertamos. Y hay mucha gente como es Thomas Howell, con el que estoy haciendo este curso, como es Gabo Mate, como es Peter Levine y otros, que están haciendo un trabajo inmenso internacionalmente con este tema de cómo superar los efectos del trauma, que nos impiden vivir una vida plena y llevar nuestros proyectos adelante. Así que os animo realmente que contactéis, que hagamos un grupo y os voy a hacer partícipes de todos los aprendizajes o los recuerdos que me están viniendo con este curso para que llegue a mucha gente, ¿vale? Estamos en conexión y en cuanto al witnessing, al presenciar los eventos del mundo, también os quiero invitar el día 3 de diciembre. Vamos a hacer un grupo online que será mensual si hay gente. Creo que es en domingo a las 5. Lo tenéis anunciado, y es un acompañarnos, digerir los eventos del mundo y en este sentido también ayudarlos, ¿ok? Y va muy en común con el trabajo de witnessing, de contemplación de los eventos del mundo, para digerir y para apoyarlos, ¿vale? Os recomiendo estas cosas y me despido de vosotros. Chao, chao.